Lowe's knows July 4th savings are worth celebrating. Right now, get up to 40% off select major appliances and get an additional 10% off 2 or more select major appliances. Plus, get 3 Scott's Naturescapes 1.5 cubic foot mulch bags for just $10. These deals are coming in hot. Lowe's, we help, you save. Valid through 7/9. Selection varies by location. While supplies last. See Lowe's.com for more details. Excludes Alaska and Hawaii. Bolivia, Costa Rica, Uruguay, Puerto Rico, Nicaragua, Panamá. Más de 87 países nos siguen cada día. Conectados con el mundo. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. Hola, 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 mi gente, hola, queridos escuchantes, queridos oyentes de Radio Mercosur en prensamercosur.org, aquí desde Enlace Iberoamericano, este radio podcast desde la Españita plural y diversa. Y tenemos hoy una conmemoración importante y un lugar emblemático. Hoy terminó en Sevilla la 4ª Conferencia Internacional de Financiación para el Desarrollo, que fue convocada por la ONU y acogida en España, más concretamente en esa ciudad con duende, en esa ciudad alma de lo iberoamericano que es Sevilla. Y tenemos con nosotros a un colaborador, un amigo, un gran profesional no solo de la medicina, de la neuropsicología y de también del mundo de la locución, don Francisco Javier Marín Mauri. Ya hablaremos de sus apellidos y de su currículum, de su semblanza, pero la temática hoy nos vamos a referir a lo que Sevilla supone como referente para las ciudades iberoamericanas, histórico, cultural, y de una actuación muy singular. Ese referente histórico que supone la ciudad, hoy la representamos en este magnífico colaborador y magnífico profesional, es Javier Mauri. Y tenemos, por lo tanto, 2 ámbitos, el de la semblanza de Mauri y el de Sevilla. Estimado don Javier, ¿puede usted señalarnos ahora, antes de que siga con su biografía y esta temática, lo que supuso o supone esta colaboración que hace usted con Enlace Iberoamericano, Enlace Sudamericano y también con Prensa Mercosur? Y bueno, que saluda a nuestros escuchantes que son comunes, querido Javier, que también es usted un avezado locutor. Pues en primer lugar, muchísimas gracias, Javi, por invitarme. Para mí es un enorme placer y un honor estar aquí hoy. Soy corresponsal de Prensa Mercosur aquí en España. Bueno, y mi labor consiste básicamente en dar un repaso semanal a las noticias del ámbito político y de ámbito económico que son más relevantes y que afectan más a esa Españita plural que tú también has definido. Así que muchísimas gracias, Javi. Es un verdadero placer. Pues ciertamente puedes hablar mucho de Sevilla, no solo porque tienes una visión desde la centralidad, naciste en Puente Vallecas, en Madrid. Ahí es nada, eres el gato, o en cualquier caso del Foro de Madrid, de la capital de esta Españita, y también te ha vinculado familiarmente
a Mairena de Alcor, que queda a un paseíto de Sevilla, que puedes tener esa perspectiva maravillosa desde un ámbito rural tan refrescante, ¿no? Pues me gustaría que hablaras un poco de estos orígenes de Mairena de Alcor y de Madrid, pero también, incluso me atrevo a decir, de esos orígenes ancestrales de berberisco que llevas, según tú, en el ADN, Mauri. ¿Puedes hablarnos un poco de esos orígenes y esta vinculación con las raíces, digamos, árabes andaluza, de Andalusí, y en cualquier caso la que tú veas pertinente, porque ya te digo, nadie mejor que tú desde este ámbito de Prensa Mercosur para hablar de estos orígenes? Por favor, querido Javier. Pues muchísimas gracias, Javi. Pues sí, los ancestros de mi familia parece ser que hay que buscarlos hace casi 8 siglos, cuando las tropas del general Tarik, que no eran musulmanes, eran bereberes, que hay que saber diferenciar, entraron en la península, por lo que hoy es el Peñón de Gibraltar. Gibraltar viene de ahí, tierra de Tarik, y junto a estas tropas de berebere había unas ciertas tribus que eran los berberiscos, o también llamados mauris, y de ahí el nombre de un célebre país del norte de África, Mauritania, principalmente poblado por estas tribus nómadas que en aquel tiempo eran ejércitos. Con la expansión de Al-Ándalus, se fue expandiendo todo esto, y de una sola rama, que eran los mauri, pues fueron surgiendo otras diferentes ramas. De ahí que todos los que tenemos el apellido Mauri, por una generación o por otra, seamos primos de 7ª generación, de 8ª generación, de tatarabuelo, pero todos los Mauri tenemos un origen común. Y de ahí vienen los orígenes de la familia Mauri, que en mi caso es de origen materno, ya que mi padre se llamaba Marín, entonces el apellido Marín es bastante más común. Pues bueno, nuestros escuchantes se dan cuenta de esas raíces profundas que atraviesan el estrecho de Gibraltar, un lugar sin duda de todas las civilizaciones de fenicios, cartagineses, romanos, árabes. Era ahí donde estaban las columnas de Hércules. ¿Puede hablarnos ya, rememorando los más ancestros de sus ancestros, dónde ves esa enorme corriente del norte de África, que supone también esto que digo, ¿no? Sirios, libaneses, fenicios, griegos, cartagineses, todos confluyeron ahí, y por supuesto, ni cuento, Mauritania es enorme y parte de todo esto. ¿Podríamos hacer esto para nuestros escuchantes de Allende los Mares y también de Akende? ¿Qué supone toda ese crisol de civilizaciones que pasaron por ese estrecho, que pasó algún berberisco de Tarik y todos estos ancestros tuyos? Por favor, a nuestros escuchantes les podríamos explicar un poquito cómo iba esa cosa a tiempo A. Bueno, pues lo que hoy es Andalucía, que no se tiene que confundir con Al-Ándalus. Al-Ándalus llegaba prácticamente hasta el sur de lo que hoy es el País Vasco. De ahí para abajo, todo eso llegó a ser Al-Ándalus, que estaba en poder de este pueblo. Sevilla siempre ha sido algo muy, muy especial, que ha atraído a muchísimas civilizaciones, a muchísimos pueblos. Quizá por la riqueza que tiene. Sevilla es un valle que está bañado por el río Guadalquivir, que en árabe significa río grande. Entonces, el río Guadalquivir es uno de los pocos ríos españoles que permite una navegación casi por todo el largo del río. Entonces era muy propenso, y Sevilla tenía muchísimas papeletas, de desarrollarse como una gran metrópoli, puesto que los barcos podían llegar hasta prácticamente toda la ciudad de aquella época. Sevilla
rivalizaba mucho con Cartago. Lo que pasa es que Cartago era el receptor de todas las culturas del Mediterráneo, pero cuando venían a Sevilla y veían la bonanza del clima, unos inviernos suaves, unos veranos no tan crudos como en el norte de África, pues realmente funcionó como un crisol de una fusión de muchísimas culturas, como tú has comentado antes. Fenicio, evidentemente, anteriormente el pueblo romano, Roma, desarrolló muchísimas cosas y entre ellas, por supuesto, Sevilla, pero uno de los pueblos que más influyó en la forma de ser sevillana y por ende de toda Andalucía fue la cultura árabe, que no invadió, sino que poco a poco se fue fusionando, permitiendo esas manifestaciones culturales nuevas que iban surgiendo. De hecho, uno de los pueblos más emblemáticos que empezó a llegar después, mucho después de la dominación árabe, es el pueblo gitano, la nación gitana, que provenían, según se ha estudiado, del norte de la India, y se empezaron a establecer por aquí y se empezaron también a contagiar de esas reminiscencias de la cultura árabe, empezando a salir una manifestación cultural única y genuina de Sevilla y de Andalucía, como por ejemplo es el flamenco. Es decir, la cultura del norte de África fue una cultura que influyó muchísimo, no solo en España, sino en todo lo que era Al-Ándalus, la cultura, la medicina, la poesía, la filosofía, las matemáticas. Podemos destacar, por ejemplo, Averroes, ¿no? Y todo esto contribuyó a hacer de Sevilla un punto de referencia mucho antes del siglo XVI. Pues sí, solo señalar a nuestros oyentes que Cartago, que estaba donde hoy es Túnez, o sea, en el norte de África, que era una ciudad, llamémosle, de origen fenicio, y que era la gran competidora de Roma, probablemente más comercial, Roma más guerrera. De lenda es Cartago, que decían siempre los senadores romanos que había que derrotar a Cartago porque eran los dos grandes ejes. Pues queda, digamos, un poco cerca de donde los Mauri, de Mauritania y de Marruecos, ¿no? Por ahí. Yo hace no tanto estuve en las ruinas de Cartago, cerca de Túnez, ¿verdad? Bueno, nuestros oyentes tal vez no sepan esa tremenda enfrentamiento que tuvo no sé cuántas guerras púnicas entre Roma y Cartago, que ahí se definió el Mare Nostrum en el Mediterráneo. Repito, creo que nuestros oyentes deben de saber ese gran enfrentamiento, ¿no? Tú que también como gran doctor y apasionado de la historia, doctor, quiero decir, psicólogo, y que hablaremos de esto, pero ¿no crees que es bueno que comprendan ese gran enfrentamiento como si fueran dos imperios, Roma en Italia, Cartago en Túnez, en el norte de África, y que comprendan lo que supuso? Porque luego por eso nos llamamos latinoamericanos, porque los latinos, triunfaron los romanos. ¿No es así? Un poquito, digo yo, por acentuar esto de una manera divulgativa, ¿no te parece bien, Javier? ¿Puedes comentarnos un poco más de esto? Sí, efectivamente. En aquella época que tú comentas, el Imperio Romano estaba ya establecido en muchísimos lugares y, claro, no podían permitir que Cartago fuera a su libre albedrío, ¿no? Entonces, como tantísimas otras regiones, Roma, a través de sucesivos emperadores, pues fueron conquistando muchísimos terrenos. Y uno de los pueblos que se le iba resistiendo fue precisamente este, porque el control geopolítico que había en Cartago era
muy importante. Y fíjate que no hay nada nuevo bajo el sol. Ya la geopolítica, incluso ya con Alejandro Magno, todo era geopolítica en aquella época, y que duda cabe que Cartago era un punto estratégico de primer orden que el Imperio Romano necesitaba. Sí, exactamente. Pues muchas gracias. Yo creo que eso es bueno, que desde América Latina comprendan la tremenda mezcolanza que ha habido de todos estos pueblos que se han unido en la península ibérica, junto con nuestros hermanos los portugueses, los lusos, y que luego muchos de ellos somos el resultado de este mestizaje que se trasladó de alguna manera a Iberoamérica. Y yo quería decir que Sevilla es como su cultura y según tú me lo comentaste también, fue durante siglos la gran editora, digamos, del relato imperial y también del relato de los virreinatos, y por lo tanto del iberoamericanismo de los virreinatos, ¿no? Que iba desde California hasta más abajo de Perú, obviamente. Y podríamos decir así los grandes hitos, como es la Casa de Contratación o el Archivo de Indias, hacer un recorrido así, abuela pluma, y luego iremos más a fondo sobre estos temas que a ti se te parece representativo de Sevilla. Tú hablabas de la preciosidad de la Alcazaba y todo eso. ¿Podrías hacer una especie de síntesis como si fueras un guía turístico desde el aire? Sí, bueno, mira, hay una serie de puntos en Sevilla. Si lo que nos gusta es la historia y cómo ha ido avanzando las civilizaciones aquí, pues hay una serie de sitios que es de obligada visita, y yo casi diría de degustación. Voy a empezar por el más importante, que es la Giralda. O sea, la Giralda es un monumento de origen árabe que hay que visitar. Eso sí, la entrada es bastante restringida. Tampoco nos podemos olvidar en la vía de Colón de la Torre del Oro. También, y por supuesto algo que es muy, muy posterior, pero no menos importante, es la Catedral de Sevilla. Eso, sobre todo las inscripciones que hay en muchas edificaciones antiguas, como la catedral, la Torre del Oro también, la Giralda no, hay inscripciones misteriosas, mensajes secretos que se cree que eran mensajes de esos canteros, de esos albañiles que dieron origen a la masonería. Masón significa albañil. Y esos arquitectos de estas construcciones tan sumamente bien construidas, guardaban mensajes secretos. Tanto es así que incluso hay guías de esa Sevilla misteriosa, esa Sevilla de mensajes ocultos, ese embrujo. Y hablando de embrujo, los jardines de Murillo, la judería, es algo precioso, esas calles estrechas, típicamente árabes, porque los árabes tenían calles realmente estrechas. Si no, vayamos a la calle La Sierpe, que es una calle eminentemente comercial. Las calles estrechas era para que los edificios a ambos lados de la misma protegieran del sol, de ese calor que hacía por aquí ya en aquella época, menos que hoy, por todo sea dicho de paso, pero las hacían estrechas para que entre ambas edificaciones que cubrían toda la calle diesen el máximo de sombra posible. Y si nos fijamos un poco en las calles de algunas ciudades importantes de Marruecos, es el mismo diseño. Bien, pues estos son los sitios, y no quiero que se me olvide uno que es muy importante y que es el lazo de unión para mí más importante con Iberoamérica, que es el Parque de María Luisa. Ahí es donde se funde realmente y donde se empiezan a construir lazos serios con el mundo sudamericano,
a raíz de ese primer centenario. Y eso es muy, muy importante, porque Sevilla, si hablamos en plata, Sevilla ha sido y es de hecho, por así decirlo, no solo una referencia histórico-cultural para nuestros países hermanos, sino que Sevilla también ha sido esa puerta que ha sido entrada al continente sudamericano desde el siglo XVI ya, tras el descubrimiento de América, y digo descubrimiento porque ahí descubrimos muchísimas otras culturas que nos enriquecieron muchísimo, pues Sevilla fue designada sede, lo que tú has dicho antes, de la Casa de Contratación en el 1503, ni más ni menos, y era la encargada de regular el comercio y la navegación con nuestros pueblos hermanos. Y desde su puerto, y nuevamente vuelve aquí a tener protagonismo el gran río, el río Guadalquivir, partían las expediciones hacia América, lo que se convirtió en un centro neurálgico del comercio a través del Atlántico. Sevilla, también es verdad, que fue acumulando riqueza, conocimiento y población gracias a su papel como intermediaria, por así decirlo, entre España y las poblaciones que estaban más allá del océano Atlántico. Tras la independencia de todos los países que se fueron sucediendo a lo largo de la historia, precisamente podemos recordar que fue México, en el año 1836, el primer país que estableció relaciones diplomáticas con España, y a partir del siglo XIX pues ya fueron normalizándose todas las relaciones y regularizándose intercambios culturales, comerciales y educativos. Es un vínculo, y no es de extrañar que esta conferencia, esta cumbre de la ONU se hubiese desarrollado aquí, en Sevilla. Es que no podía ser en ningún otro sitio. Tenía que ser aquí, porque siempre que se han hecho cosas aquí, cumbres, organizaciones, etcétera, eventos de esta magnitud a nivel global, digamos que los vientos que soplan en Sevilla para los barcos de estas organizaciones son siempre buenos vientos que hacen que los barcos administrativos y organizativos lleguen a buen puerto. Pues así es, estamos en que no solo según reza la canción Sevilla tiene un color especial, que seguro que nos la pone nuestro director, pero también tiene esta historia, el sabor, y últimamente, como decíamos hoy, una agenda internacional impresionante. Hoy ya digo que acaba la reunión de la ONU de ayuda al desarrollo, importantísimo, medidas, no ha contado con la presencia de Estados Unidos, que ha sido un hándicap, pero busca, desde esta plataforma de ayuda al desarrollo, propuestas para que las enormes brechas de financiación y también, como dicen ahora los modernos, de gobernanza para el desarrollo internacional, sobre todo el desarrollo de América Latina, una región, un bloque que tiene unas enormes potencialidades y que Europa debe de mirar mucho más, y Estados Unidos y el mundo anglosajón en general, a ese, como decíamos, hermano moreno y flamenco, y Sevilla tiene duende, ¿cómo que no? No es casualidad, por lo tanto, que ha sido candidata para acoger lo que nos acoge, porque, querido Javier, habías comentado de que Sevilla fue el primer puente enorme entre Europa y América, junto con Cádiz y Huelva, o Huelva primero y tal, pero sin duda este archivo de Indias que tú, y Casa de Contratación, pues fue un poco, no sé cómo decirlo, la lanzadera o la puerta del Nuevo Mundo, ¿no? Podríamos hablar un poquito de lo que representó todo este río navegable que nos unía y nos protegía, por un lado de los problemas de piratas, etcétera, y por otro, esta Sevilla como nodo, como lugar de encuentro, y esa mesa de contratación que era un poco el cerebro administrativo. Podríamos hablar un poquito de esto ahora, ya que hemos pasado la historia y que tú has señalado la importancia, este vínculo, este puente enorme que tiene Sevilla. Probablemente yo creo que es la ciudad, y corrígeme,
con más vínculos desde la música hasta el acento con Canarias, que muchos pasaban por Canarias para coger los vientos alisios. Tú que conoces bien Sevilla, desde Mairena de Alcora, aquí al ladito, ¿podías hablar de esta enorme vinculación de las ciudades con Latinoamérica? Sí, claro, cómo no. Como tú has dicho anteriormente, la Casa de Concepción se constituye algunos años después de que se realiza el descubrimiento del continente americano, cuyas naves parten, como todos sabemos, de Huelva, pero una vez que ya se necesita regularizar todo lo que es el comercio, absolutamente todo, se intenta buscar un lugar que sea de fácil acceso, donde los barcos puedan llegar bien y donde haya una mínima infraestructura. Por eso la Casa de Concepción se establece ahí, en la ciudad de Sevilla. El río Guadalquivir, si nos fijamos bien, es el gran protagonista, y de la Casa de Contratación, que se convierte en el auténtico centro neurálgico del comercio transatlántico, es el embrión del cual empiezan a surgir, con altibajos a lo largo de la historia, diferentes tipos de relaciones entre España, Andalucía y Sevilla con Iberoamérica. Porque no solo hay transacciones económicas ni vínculos comerciales, hay vínculos de todo tipo que fueron surgiendo precisamente aquí, con esa normalización a través de la Casa de Contratación, una estabilización administrativa que era necesaria, que estaba justamente al lado de donde los barcos entraban y salían. Entonces, a raíz de eso, Sevilla fue entablando un tipo de relación no ya solo comercial, sino de otras características, hasta que llegamos a una exposición que marca un antes y un después en las relaciones entre Iberoamérica y España, y más en concreto entre Andalucía y España, que fue la exposición del año 1929. Esta exposición se hizo gracias a todo el trabajo que se había estado haciendo a partir del siglo XVI dentro de esa casa de contratación. Bueno, pues es en ese año, con la exposición del 29, donde surge una ciudad nueva, surge una Sevilla nueva, distinta, con otras infraestructuras, y por supuesto dejó un legado monumental de primer orden que aún hoy sigue vivo. Por ejemplo, se construyeron más de 100 edificios, muchos de ellos aún en uso, como sedes culturales y educativas. La Plaza de España, la Plaza de América son emblemas arquitectónicos de primer nivel que celebran la unión entre España y América. Y por supuesto, no podemos olvidar los famosos pabellones, que son edificaciones majestuosas, pabellones de países como México, Colombia, Perú, Argentina, que se integraron perfectamente en el paisaje urbano sevillano. Tanto es así que en el siglo XXI, desde el 2025 al 2030, Sevilla, como no puede ser ninguna otra ciudad, evidentemente, está preparando casi 200 actos para conmemorar el centenario de la Expo desde ahora hasta el año 2030. Son 200 actos que se van a ir sucediendo. El plan estratégico de este centenario busca no solo celebrar el pasado, sino fortalecer la cooperación cultural, económica y también turística, que es importantísimo, tanto para Iberoamérica como para España. Como tú has dicho antes, muy bien dicho, por cierto, qué pena que Europa no mire tanto como mira Sevilla a Iberoamérica, porque te puedo asegurar
que a todos nos iría muchísimo mejor, querido compañero. Pues muchas gracias, y ahora quiero que ya te he hecho yo las preguntas de acercamiento, creo, y luego hablaremos más de un poco tu semblanza, tu currículum también, como profesional magnífico que has sido evaluado como uno de los grandes, de los mejores en tu especialidad, pero ahora querría hablar pasar la palabra a Elizabeth Rondón, que curiosamente está en la sucursal del cielo colombiano, eso que llaman la capital mundial de la salsa. Está en Santiago de Cali, nada menos, ahí con una temperatura casi siempre primaveral. Y Coima, qué envidia, Elizabeth. Coima, podríamos desde Santiago de Cali, cercano al cielo, comentarnos algo sobre eso, Sevilla y Cali, qué maravilla, ¿Qué podríamos hacer? ¿Podríamos bailar alguna salsa especial desde esa zona del Cauca? Qué maravilloso valle, maravilloso tono de voz que tienes. Dígame, doñita Elizabeth. Hola, saludos cordiales desde Colombia, Valle del Cauca, Cali, principalmente la ciudad o la capital mundial de la salsa. Bueno, doctor Mauri, muchas gracias por tan interesante y magistral disertación sobre Sevilla. Aprovecho la ocasión para darles mis parabienes por su merecido reconocimiento también. En lo concerniente al tema, he tenido la oportunidad de visitar a la madre patria. He ido a Madrid y Barcelona, pero aún no he tenido el gusto de conocer Sevilla. Tengo allí apreciados amigos que me invitaron. Espero ir muy pronto. Sin embargo, he leído acerca de su patrimonio histórico y monumental, como la Catedral de Sevilla, con la Giralda, a la cual usted hizo referencia, que se impone como un impresionante ejemplo de la arquitectura gótica. Pero también leí que era una ciudad muy rica en lo concerniente a espacios abiertos, como parques, caminerías al aire libre, contacto con la naturaleza y principalmente una ciudad amigable con el ambiente. ¿Podría hablarnos al respecto, doctor Mauri? Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, queridísima compañera. Muchísimas gracias por tus amabilísimas palabras. Mira, Sevilla está considerada, al menos a fecha de hoy, como una ciudad amable. Es una ciudad que hay muchísimos parques. Está el Parque de los Príncipes, está el Parque de María Luisa, que es enorme. A mí, no sé por qué, no se puede comparar, ¿no? Pero a mí el Parque de María Luisa me recuerda mucho al Central Park norteamericano, porque el Parque de María Luisa es un parque hecho con muchísima inteligencia. Hay muchísimos pulmones verdes. Prácticamente cada distrito de Sevilla, y hay 7, tiene parques con césped, con árboles, y en Sevilla, si no me recuerdo, hay 7 distritos municipales. Pero claro, tenemos un problema con el tema de los parques, y un parque con vegetación, con césped, con flores, con árboles, pues tiene que tener un mantenimiento como todo en esta vida. Y mientras hay agua, pues perfecto. El problema que hemos tenido aquí en años anteriores ha sido con la enorme sequía, enorme ciclo de sequía que sufrimos hace algunos años. Eso mermó mucho a algunos de los parques, que hubo que incluso cerrarlos. También es verdad que el presupuesto de jardinería y mantenimiento de parque y servicio pues tiene que estar creciendo cada año, pero de eso ya se encarga el ayuntamiento, la municipalidad, de que esos parques sean verdaderos pulmones que Sevilla necesita, porque así, tirando a ojos de buen cubero, como decimos aquí, Sevilla puede contar ya con 1.300.000, 1.400.000 habitantes aproximadamente, y son personas que necesitan unos espacios libres, pero no solo unos espacios libres con vegetación para poder respirar, sino algo que muchas veces pasa desapercibido, y es el ruido. Esos espacios, gracias a la frondosa vegetación, gracias a la arboleda, que hacen de muralla frente al ruido del tráfico, no solo refrescan
el medio ambiente, sino que también son remansos de paz y de silencio que necesitamos profundamente. La persona que viva en la ciudad de Sevilla, entre el tráfico, el ruido, el enorme calor, que ahora mismo pues estamos a 41 grados a la sombra, necesita estos espacios. Por eso Sevilla es considerada, si no lo cambian, como una ciudad amable y no como una ciudad hostil. Pues también es cierto que tiene otros espacios, además de esos parques, querido Javier, doctor Javier, como se me ocurren, el Guadalquivir que refresca, pero que es una maravilla, y esas terracitas al lado de las orillitas del Guadalquivir, y esa Sevilla que baila con duende, con la historia, y desayuna con churros y chocolate, y la que pone compás, que esto hasta es poético, pone compás hasta el paso del Guadalquivir y del tiempo. Y tenemos a un periodista, comunicador, narrador de identidades compartidas, escrito yo, y contador de verdades que saben a fraternal amistad. Bueno, pues don Javier, se me ocurre hacer una propuesta. Ya sabe que aquí somos algo imaginativos, y perdonen ustedes, queridos oyentes y querida audiencia, y se me ocurre una propuesta que deberíamos de lanzar, y usted como vanguardia, que es casi tan atrevido como yo, porque yo soy un poco más alocado. ¿Qué le parece que me recuerda a la Plaza de España? Qué maravilla, ¿no? La Plaza de la Españita, donde representan todas las regiones. ¿No es así, estimado Javier? La Plaza de España, de Españita. Don Javier. Efectivamente. Y entonces se me ocurre, de alguna manera, se me ocurre que hay cerca de Mairena, que todavía tenemos huecos verdes, aunque deben de ser con un regadío más ad hoc, más tecnológico, proponerle, de verdad se lo digo, por lo menos tengo el valor de decir que por qué no la Plaza de Iberoamérica, una plaza en Sevilla que es un lugar, porque si no se lo voy a contar a los de Cádiz, haciéndome de Huelva. ¿Qué le parece una plaza de Iberoamérica? Dígame, Elizabeth, dime, ahora que estamos, Cali, que mira también al Pacífico, que se llamaba el lago español, mira desde las alturas, claro, no desde la costa. ¿Qué le parece a don Roberto una plaza de Iberoamérica en la que fue el puente y la puerta que nos unió? ¿Qué les parece? Comentemos un poco sobre una propuesta desde Prensa Mercosur, desde el enlace iberoamericano, y sin guasa fina, sino con enjundia flamenca. ¿Qué les parece con hondo andaluz y picardía? ¿Qué les parece decir desde aquí, señores, Sevilla, que es un faro para las ciudades hermanas, Sevilla, que es sin duda donde los siglos de lo que representa nuestra cultura, y que está cerquita también? La gente va mucho, como usted sabe, a Portugal, a la zona costera del Atlántico portugués desde Sevilla. Pregunto, abro un debate y luego cerramos el paréntesis. ¿Qué les parece de proponer una plaza de Iberoamérica? ¿Qué le parece, querido, y perdóname la vanidad, querido Javier? Bueno, aquí en Mairena del Alcor tenemos un parque, no una plaza, sino un parque dedicado a una ciudad, a un pueblo de Cuba, que es Bayamo. Mairena del Alcor es hermano de esa población cubana. Pero evidentemente me parece una genial idea de proponer en un pleno, en el próximo pleno del mes de septiembre ya, la creación o la rotulación de una plaza que se llame Plaza de Iberoamérica. Creo que es una gran idea que por mi parte podría llevar a cabo. Por aquí. Usted ya sabe que yo estuve de concejal en mi pueblo, sí, en Oviedo, 8 años, y bueno, rotulamos muchas nuevas calles que se construían y dábamos nombre a personajes ilustres, pero también a ámbitos singulares y ciudades hermanadas como las alemanas de Bochum o Clermont-Ferrand, o parquecitos que nos confraternizaban con el resto de Europa. Y yo, bueno, ya que ahora mismo mi labor, estoy con usted, y mi labor es promover el ámbito iberoamericano, creo que pocas ciudades podrían tener ese marchamo, o en cualquier caso provincias, y por supuesto hay alguna otra, porque hay que dar celos a los políticos, ¿sabes? Porque si no se mueven.
¿Qué le parece esta idea, querida Elizabeth? ¿Qué le parece una plaza también en Cali, Iberoamérica? ¿Qué le parece que en las ciudades más emblemáticas haya una plaza o un parque Iberoamérica? Yo voto también por esa propuesta. Me parece excelente, sí. Además, querido Elizabeth, ahí soy Santiago de Cali, que no es poco. Santiago, que es un poco, entre comillas, el patrón de la hispanidad, y que ahora está en julio, me parece que celebréis el patronazgo, ¿no? Es así, creo que el 25, por ahí. Dígame usted un poquito de lo que representa ese Santiago, que además aúna el nombre de Santiago con Cali, que probablemente sea un nombre quechua o en cualquier caso de pueblos originarios de la zona, ¿no? Digo yo, ¿no? Dígame, Elizabeth. No es Santiago de Cali. Santiago de Cali. Fíjense que en este momento, en nuestro Valle del Cauca, que queda al suroeste de Colombia, muchas personas conocen al Valle o a Cali como la capital mundial de la salsa. Yo desde una iniciativa propuesta a nuestro querido director en Prensa Mercosur, estoy proponiéndome visibilizar a Cali más allá de la salsa y de la inseguridad. Si bien es cierto, son dos aspectos que no podemos omitir, que no podemos tapar el sol con un dedo, pero créanme que hay mucho más allá y lo voy a visibilizar. Esa es la propuesta que estoy llevando a cabo en este momento. Y sí, usted tenía toda la razón, Santiago de Cali se debe a que la ciudad fue fundada el 25 de julio, en un día de la festividad de Santiago Apóstol. Y Cali, por supuesto, tiene esos orígenes. Provincia de Cali es una palabra quechua, que significa casa. Así que Cali es la casa de todos. Bienvenidos por acá, apreciados amigos. Pues como Prensa Mercosur, que es la Cali de todos en las ondas hercianas y también marcianas y también ondas digitales. Querido Roberto, en Veracruz, rinconcito donde los iberoamericanos hacemos nuestro nido, no sé, creo que está ahí, si no en el ombligo de la luna. ¿Qué le parece esta propuesta de que tengamos un parque o una plaza o una calle, una avenida iberoamericana? Con el gusto de saludarlos desde Veracruz, Puerto, hoy en la Ciudad de México, en este hermoso país que acaba de sortear un par de huracanes que sí dejaron inundado medio país. Un fuerte abrazo a los dos Javieres, sobre todo al doctor Javier Mauri. He seguido con mucha atención el relato y con esa vehemencia y con ese cariño que describe todos los monumentos artísticos de su Sevilla, sus orígenes. Nutre bastante esta forma de narrarlo, como bien dice Elizabeth. Y bueno, al llamado de mi director Gilton Carmini, que ha estado uniendo y que yo le reconozco este programa que a cada vez cruza más fronteras y suma más personalidades como el doctor Javier Mauri, que engalana este programa. Yo le quería preguntar así, a ojo de buen cubero, ¿qué quiere decir, doctor, independientemente de otras? ¿Qué quiere decir esa palabra, esa frase que aquí en Veracruz se dice mucho, a ojo de buen cubero? ¿Qué es? Una buena visión. Explíqueme eso, por favor. Bueno, un placer saludarte, queridísimo Roberto, pues con muchísimo gusto. Aquí solemos decir mucho eso de... Bueno, aquí tenemos dos expresiones que a mí siempre me han resultado tremendamente descriptivas. Una es esa, a ojo de buen cubero, o sea, así calculando más o menos aproximadamente, esto puede medir 1,50, a ojo de buen cubero, a ojo de buen medidor, pero que lo estoy haciendo a ojo, no estoy cogiendo lo que es 1 metro para medirlo exactamente. Eso es ese es el significado que nosotros dedicamos a esa expresión. Y luego hay otra que a mí me encanta, cuando nos estamos refiriendo a los niños y a la forma de educarlos, que solemos decir mucho, sobre todo por Andalucía, el arbolito desde chiquitito. Son dos expresiones que a mí siempre me han gustado mucho, la verdad. Sí, lo creo. A mi abuelo lo decía mucho, mi abuela aquí en Veracruz se dice mucho, tenemos una gran influencia nosotros, y también muchas contradicciones. Por ejemplo, hay quien habla que la conquista de España, hay quien dice que el descubrimiento de América sobre México, yo creo que fue más que otra cosa, con mucho respeto y muy personal, a ojo de buen cubero, el encuentro de dos mundos.
y se encontraron pues, a través del comercio, de la navegación, de los hombres que ya surcaban los mares y que venían de aquellas provincias que antes no era España, eran los Reyes Católicos y las demás provincias. Pero bueno, a ojo de buen cubero, repitiendo, don Javier Mauri y don Javier Pertierra sí tienen razón y sí vamos a hacer esa plaza y sí le vamos a dar aquí al enlace hispanoamericano para que esas plazas estén en Colombia, en todo el planeta, y gracias a la colaboración de ustedes que son los maestros y nuestros guías. Un fuerte abrazo, quedo pendiente. Abrazos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues precisamente, pues espero que nuestro director Gilson Carmini Dantas, don Gilson Plaza, Rúa, o como usted lo diga, pronúncieme usted esa palabra de plaza, rúa o parque en buen brasileiro. ¿Y qué le parece también que Iberoamérica también contempla a todo el mundo lusoparlante, a todo el enorme casi continente que es Brasil? Y con ese ritmo hoy estamos con la capital de la salsa y ahora vamos a tener el tono de samba. ¿Qué le parece esa propuesta? Y luego a nuestro querido invitado que desde Sevilla, desde ese origen berebere, desde las entrañas casi de nuestra cultura que conforman la genética del doctor Mauri, ¿qué le parece esta propuesta? Y también haga lo que vea pertinente para preguntar a nuestro seguro que gran colaborador y amigo don Francisco Javier Marín Mauri. Director. Adelante, mi querido hermano, qué bueno. No, para mí me parece una iniciativa excelente porque, a final de cuentas, Iberoamérica son la unión de los países que tienen la mayor cantidad de hispanohablantes del portugués, que concentra una gran población. Y nosotros nos vemos, claro, feliz con essa iniciativa. Afinal de contas, aqui dentro, sea português, ou sea brasileiro, ou sea espanhol, acá nosotros replicamos a cultura de esos países constantemente. Nuestras festas, como tú has mesmo podido relatar em alguns programas anteriores, várias gente del interior de Brasil hace la cabalgada de los morrón y de los cristianos. Entonces hay mucha cultura que nosotros, mesmo en Brasil, no siendo españoles, replicamos de España y viceversa. Entonces yo creo que es una iniciativa necesaria, ¿no? Para que nosotros podamos siempre relembrar la hermandad que tenemos con todos los países hispanohablantes y también hace parte del portugués y todo más. Entonces, sin que de mi parte 100% aprobado, y quería mandar un saludo especial para nuestro querido Javier Mauri, ¿no? Que ahora no es corresponsal, ¿no? Es nuestro director ahí en Sevilla. Y muchas felicitaciones para él. Nos colabora siempre con noticias de la región de España, también con temas muy interesantes en la área psicológica. Yo creo que él y la doctora Elizabeth deberían hacer un programa porque, a final de cuentas, los dos son excelentes profesionales y principalmente en áreas distintas, que é uma visão espanhola que é completamente diferente da sudamericana, pero que não deixa de também ter as necessidades que aqui os sudamericanos atravessam. E de igual maneira também as temáticas novas que apresenta Sudamérica, não? Então, eu creio que é fantástico. E mandar um saludo para toda a audiência que está em sintonia da Rádio Mercosur, dizer que felicitaciones a ti, Javier, por traer siempre invitados excelentes. Doctor Javier Mauri siempre envía, ¿no?, sus trabajos, que ya es há mucho tiempo una persona que difunde a través de la radio de Ana Lucía, de la municipalidad de ahí de Ana Lucía. Y dentro de todo eso nosotros felicitamos a él por esa integración. Y bueno, la pregunta que nosotros hacemos para él, ¿cuáles son, cómo es que él está mirando ese tema de la salud mental de las personas por el tema de la guerra, por ese tema económico, ¿no?, que está teniendo una reviravolta el mundo
E é muito importante nós escutar isso de uma voz profissional e principalmente uma voz que está no centro do huracão, não? Afinal de contas, Europa, nesse momento, apesar de não ser parte do conflito, está aí do lado e não sabe o que vai passar, não? Então, eu acredito que há muitos espanhóis, europeus com muita preocupação a respeito disso. Essa é a nossa pergunta e mais uma vez felicitação a ele e a todos que estão aí, Roberto Ceballos, não? Desde Veracruz, desde o umbigo da luna, como diz ele, não? E forte abraço também para nossa querida doutora Elizabeth Rondón, aí desde o Vale del Cauca. Assim que adelante, mi querido Javier Mauri. Pues muchísimas gracias, Gilson, por esas amabilísimas palabras. Yo te lo agradezco desde lo más profundo de mi corazón. Yo me siento, y que me perdonen los franceses, los alemanes, que me perdonen los ingleses, pero es que cuando un andaluz y Andalucía tiene un vínculo mágico con Iberoamérica, y es que cuando un andaluz escucha salsa, el cuerpo se le va. Y cuando un colombiano, una colombiana, escucha una sevillana, pues el cuerpo se le va. A mí no se me va el cuerpo cuando escucho una danza sueca o una danza alemana o incluso una sardana catalana. Es que no se me va. Se me va con las canciones y los cantares de Latinoamérica, de esos países hermanos. Por eso yo me siento mucho más cerca de Sudamérica, Centroamérica, que no de Europa, sencillamente, porque no solo compartimos un idioma en común, con todas sus variantes, con toda su riqueza lingüística, es que compartimos cultura y compartimos una forma muy concreta de construir la realidad. Y volviendo a la pregunta que tú me acabas de comentar con el tema de la guerra, yo no creo que Europa entre en una guerra directa con ningún país. No tenemos un ejército como para eso y además, la guerra es un profundo negocio. O sea, hay guerras porque eso da muchísimo dinero y hay muchas fuentes de materias primas, muchas fuentes energéticas primarias que hay que controlar. Eso es lo que ha movido el mundo siempre y es lo que lo sigue moviendo. El síndrome de estrés postraumático es algo tremendamente común que se ha estudiado muchísimo desde la Segunda Guerra Mundial, Corea, Vietnam, etcétera. Es un síndrome devastador, preocupante, cuesta muchísimo trabajo tratarlo, es muy resistente, pero hay algo que a mí me preocupa y es algo que se daba muchísimo en los niños soldados, muy habitual esto en las guerrillas africanas, también en algunas sudamericanas también, pero más que nada en el continente africano. Y son adultos que se han criado en esa violencia y que la única forma que tiene de manifestar sus puntos de vista, sus emociones, las reprimen profundamente, pero su punto de vista es a través de la violencia, porque son niños que se han criado en eso y no saben cómo comportarse de una manera socialmente válida. Y esto es lo que está pasando en todo lo que estamos viviendo en Ucrania, en Gaza, en Cisjordania, en Siria, en Sudán, en República del Congo. Estamos generando una civilización, estamos creando una civilización. Creo que como tal hemos fracasado. Para mí la guerra no es más que un fracaso de la humanidad en intentar ser civilización. Y estamos generando un cierto tipo, un cierto modelo de conducta basado en la violencia, donde la violencia ya no es el medio, la violencia es el fin y cada vez hay más, porque no podemos olvidar que los conflictos bélicos hay 56. Ahora mismo conflictos bélicos activos en todo el mundo. Eso implica casi al 12% de la población mundial. Es que estamos hablando de muchos miles de millones de personas que están aprendiendo a que la única forma de sobrevivir y de vivir es la violencia. Y eso es muy complicado de tratar
a nivel de psicoterapia. Se necesitan años. Lo que pasa es que, por desgracia, pues no tenemos acceso. Y son personas que siguen inmersos en estas situaciones bélicas. En estas situaciones bélicas no se puede decir, porque lo de Gaza no es una guerra, es un genocidio. Y a mí lo que más me llama la atención es precisamente el papel de la ONU. Cuando se creó la ONU, le preguntaron a Nikita Khrushchev, por aquella época era el que mandaba en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, oiga, ¿para qué sirve la ONU? Y entonces Nikita Khrushchev dijo, mire usted, más vale bla, 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 bla que bang, 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 bang. Por desgracia, ese papel de la ONU, eso se está perdiendo, porque recordemos que el conflicto de Gaza, el exterminio de la población gazatí, han muerto el mayor número de personas voluntarias de Naciones Unidas de toda la historia desde su creación. Y esto se está haciendo a los ojos del mundo. Es muy difícil tratar a este tipo de personas porque están viviendo esa violencia todos los días. Para poder comer tienen que ser violentos. Para huir de las balas tienen que ser violentos. Están viendo cómo mueren sus hermanos, sus abuelas, sus tíos. En Uganda, por ejemplo, exterminaban aldeas enteras, porque no solo me estoy refiriendo a Gaza, Cisjordania, Ucrania. No. Es que hay muchísimos conflictos donde esto hace mucho más tiempo que se está haciendo. ¿Y cómo recuperamos a estas personas? ¿Qué van a hacer? Perdóneme, aquí le sale don Javier su gran bagaje en el ámbito de la neuropsicología. Creo que está usted haciendo como buen doctor una terapia de grupo a nuestros escuchantes y creo que no hemos hablado suficiente de su compagina, digamos, su trabajo como psicoterapeuta y doctor con esta comunicación a través de, sobre todo, de los medios digitales. Perdóneme, pero creo que ahí sí está usted haciendo una narrativa que supone una visibilidad a la salud mental de los lugares donde la sociedad tiene grandes traumas. Me parece que le ha salido el médico y el doctor y el neuropsicólogo que lleva dentro. ¿No es así, querido Javier? Sí. La verdad que sí, que me sale con muchísima frecuencia. Quizá ya sea, querido Javier, por deformación profesional, pero es que muchas veces son problemáticas humanas que son muy difíciles. Mira, un caso, una violación a una mujer. Eso es una total desaparición de lo que es esa persona. Es una situación tan violenta que eso provoca una auténtica batalla mental dentro de una mujer. La destroza no solo físicamente, sino también psicológicamente. Bueno, pues imagínate en un campo de batalla, pero no un campo de batalla, en unos crímenes. Y lo peor que podemos hacer es normalizarlo. A mí me da mucha pena que hay gente que está almorzando y cuando ve que hay niños que se están muriendo de hambre, insisto, no solo en Gaza, en otras partes del mundo. Lo que pasa es que Gaza se está produciendo en vivo y en directo y cambiamos de canal. Cuando pasa eso, ya estamos normalizando que eso les ha tocado y cualquier otra barbaridad. Pues vamos a cambiar de canal con la embajadora de la palabra que me está pidiendo dicha palabra pues fíjese usted, desde la perla del Pacífico, que yo siempre digo, desde Guayaquil, la Guayaca más, de mi enlace iberoamericano, ¿no? Ahí está. Doña Romna, por favor, ¿está usted ahí? ¿Es tan amable, por favor? Mi querido y lindo Javier,
Hoy me excuso en las dos partes porque Oye, pues creo que un evento está diciendo que está organizando un de poetas y escritores, y entonces ando corriendo, pues bueno. Y hoy me excuso, por favor, pido mil disculpas. Vale, pues entonces hemos visto que nuestra querida Roma Moreira se excusa. No hay más preguntas. Señoría, en cualquier caso, tengo en otro lugar de mi corazón a una persona que siempre ha tenido ese acento bonaerense. Si me permite, don Hernán Sabater, usted me había preparado. ¿Está por ahí, don Hernán? Por favor, una pregunta, y seguimos intentando conectar con Roma, porque ahora mismo, igual que nos ha faltado don Carlos Castañeda, este es el grave problema que tiene el directo. Querido director, ¿qué le ocurrió a Carlos Castañeda, que yo no he podido conectar? ¿Sabe usted algo, estimado Gilson? Porque ahora mismo estoy pidiendo la palabra a don Hernán. Dígame, director, don Carlos Castañeda, que sepa que lo tenemos en nuestras oraciones. ¿No es así, estimado director Gilson? Bueno, vale, pues entonces seguimos vamos a dar la palabra en este directo, que es intergubernamental. Vamos a dar la palabra a Hernán. ¿Está por ahí don Hernán, por casualidad, por favor? Muy buenas tardes, doctor Javier Maurí. Un afectuoso saludo y un fuerte abrazo desde Buenos Aires. Quería preguntarle, ¿cómo podrían integrarse jóvenes andaluces y latinoamericanos en proyectos culturales y sociales comunes? Bueno, muchas gracias, Hernán. Menos mal que nos ha atendido. Y dígame, don Javier, que ya vamos en la recta casi final. Abrazo. Bueno, a mí se me ocurren dos niveles. Uno es a nivel universitario, que de hecho Sevilla ha firmado, creo que recientemente, o va a firmar un acuerdo con varias universidades sudamericanas, y otra a nivel municipal. Es muy interesante que los municipios, los pueblos, las ciudades aquí, solicitaran y llevaran a pleno municipal el hecho de hermanarse con un pueblo, por ejemplo Cali, que Cali y María del Alcor sean pueblos hermanos. Esto facilita muchísimo tanto la gestión de visa cuando sea necesario, la tramitación de pasaportes, la creación de planes culturales y de intercambio. Así pues, a nivel universitario, que eso pienso que ya está en marcha a través de ese acuerdo, y a nivel de los ayuntamientos, de las municipalidades. Pues ya ve qué buena propuesta, y seguimos promoviendo desde su gran Sevilla Universal, que fue y va a volver a tener dentro de poco una expo ahí en la maravilla isla del Guadalquivir. ¿Puede comentarnos esa brisa del Guadalquivir que sigue acariciando este programa? Parece que, bueno, lo que fue, digamos, el 1992, aquella celebración de Iberoamericana con una gran feria, etcétera, parece que tiene esa proyección, ¿no es así, estimado Javier? Sí, efectivamente. De hecho, se están preparando actos, como comentamos anteriormente, de aquí al 2030 para celebrar esa primera exposición, que fue del año 29. La del año 92, que se desarrolló, se edificó o se hizo en la isla de la Cartuja, que hoy en día, por desgracia, no tiene la proyección empresarial que se esperaba, pero de aquí al 2030 sí se van a hacer. Creo que hay diseñado más de 200 eventos para conmemorar precisamente esos 100 años del 2020, de 1929. Y efectivamente, como tú bien dices, el río Guadalquivir, por algo lo llamaron nuestros ancestros el Río Grande, el Gran Río. Y es que para venir a Sevilla, cualquier época del año es buena, pero pasear por las riberas del Guadalquivir, la mejor época es abril, entre abril y mayo, primeros de abril, primera semana del mes de mayo, porque pasear por ese frescor que te da la brisa del río Guadalquivir. Pero claro, y además tenemos la feria de abril y luego la del Rocío, sí, y pero los tablaos flamencos. No, sí estoy de acuerdo, pero digo, pues que no hemos hablado de las ferias.
Sobre todo usted dijo que quisiera, que a usted le gustaba esto, la música esta, perdóneme que cambie de tercio. Las sevillanas. Mire. Sevilla tiene un color especial. Cómo no. Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo su gente, que sigo queriendo estar. Me gusta estar con su gente. Toma, yo le ala, pero si usted, ¿por qué estos de los del Río, que tienen que saber nuestros escuchantes que fueron aquello de dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo, dígame, ¿es amigo suyo o por qué me dijo que usted quería sevillanas de los del Río? Sí, los conozco personalmente, viven a 30 y tantos kilómetros de mi domicilio, ellos viven en la localidad de Dos Hermanas, que está muy cerca de donde vivo yo. Y sí, los conozco personalmente a los dos. Yo hablaba que la mejor época para visitar Sevilla es precisamente, cualquier época es buena. Hombre, si ya hablamos de julio y el mes de Oye, que perdóname, antes de que se nos olvide, sí. ¿cómo es aquello que dices tú que hay dos tipos de personas, ¿no? ¿Cómo es que hay dos tipos de hombres, dos tipos de personas, ¿no? ¿Cómo es eso que dicen? Sí. ¿Cómo lo dicen? Dos tipos de personas, ¿no? Los que van a Sevilla y los que quieren volver, ¿o cómo es eso? Sí, los que vienen a Sevilla y los que no se quieren marchar. Y no solo en abril, ¿eh? Sí, en cualquier época de año, pero si vienes en los meses de julio y agosto, tráete una buena botella de agua. Porque bueno, pero también tiene muchas fuentes Sevilla, que tiene mucha fuente, y el Guadalquivir, que está brotando cada día más. Ya saben que el Guadalquivir, junto con el Guadiana, son dos grandes ríos andaluces, pero bueno, habrá que pensar en poner más fuentes, por ejemplo, una fuente de Iberoamérica, ¿no? También. Yo decía que la mejor época para visitar Sevilla es el mes de abril, porque paseas por el río, te da un paseíto en una canoa que te la alquilan, y ese aroma a azahar que empieza a impregnar toda Sevilla y que te va preparando para esa feria de Sevilla. Entonces aquí reunimos el duende, la magia, el azahar y la feria. Amigo mío, apaga y vámonos. No, yo no quiero irme, yo quiero quedarme, como dicen que hay dos tipos de personas. Pues vente para acá, venido para acá. Ya sabes que estuve hace poco por ahí con el Congreso de Empresarios de Alianza Iberoamérica y que nos referiremos a él en breve. Tú sabes por eso, porque Sevilla es hoy en día, ya decimos, hoy ha finalizado este encuentro que tú comentabas de la ONU y que ha tocado esos temas tan delicados que tú señalabas en el Congreso de la ONU sobre todo para ayuda al desarrollo, y era lo que tú señalabas, pero yo hoy con este duende que tiene Sevilla, se me ocurre que ahora doña Roma Moreira sí me ha comunicado por WhatsApp que está ahora fuera del evento y que se ha aislado y puede hacernos una pregunta doñita, desde Guayaquil, la perla del Pacífico ecuatoriano, desde ese país maravilloso. Dígame, doñita. ¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto saludarlos. Mi nombre es Roma Moreira, desde acá, desde Guayaquil, Ecuador. Saludos a todos los oyentes de Enlace Iberoamericano, a nuestro director, a Javier y nuestros corresponsales y a nuestro invitado, el doctor Javier Mauri. Antes de hacerle una pregunta a nuestro querido invitado, quiero comentarles que este mes de julio tenemos las fiestas de fundación y cumplimos 490 años. Así que están invitados a la Perla del Pacífico, Santiago de Guayaquil. Mi pregunta para el doctor Mauri: ¿qué papel juegan el flamenco, la lengua o la gastronomía en el fortalecimiento del vínculo cultural? Muchas gracias y un gusto saludarlos. Muchas gracias a ti y a tu embajada de la palabra. Dígame qué opina de esa pregunta, don Javier. Pues muchísimas gracias, Rona, por esa invitación, lo primero. Bueno, aquí la gastronomía es tremendamente rica, como en el resto de España. Pero aquí la gastronomía tiene mucho que ver con la forma de vida habitual, que era una forma de vida muy centrada en el campo y en el ganado.
aquí tenemos platos, por ejemplo, como es el gazpacho, es un plato que es típicamente andaluz, un tipo de salmorejo, porque hay varios tipos de salmorejo, y para mí el plato típico mairenero de los campesinos cuando iban a lo que aquí se llama la vega, para recolectar trigo, para recolectar algodón, etcétera, que se iban muy tempranito por la mañana, antes del amanecer, y regresaban de noche. Era el sopeao mairenero que se extendió a muchas otras localidades andaluzas. La gastronomía tiene muchísimo que ver con esa forma de entender la vida que tiene el andaluz. Me harto de trabajar, pero también me harto de divertirme. Trabajo, pero también me divierto. En Andalucía o en Sevilla, por ejemplo, no se cena, se tapea. Aquí nos gusta mucho salir, entrar, salir. Por eso cuando llega lo que es el veranito, pues pasamos más tiempo en la calle por las tardes con los amigos que en nuestras casas también. El tapeo, querido, perdóneme por mis veleidades gastronómicas, que creo que hay que decir a nuestros oyentes, a nuestra audiencia, que el tapeo viene de una tradición donde se pone una pequeña porción o ración de tapita, de eso es que tapaba, normalmente eso cuenta la leyenda, que tapaba la bebida para que pudieran comer algo y que hubiera mejor digestión con los vinos o los caldos que tomaran. ¿No viene por ahí eso de que llamamos el tapeo, estimado Javier? Sí y no. Se llamaba, la tapa viene de que antiguamente no había los bares que hay actualmente. Actualmente, en aquella época, hace unos cuantos cientos de años, o unos cuantos años, mejor dicho, existían las tabernas, las tascas, cuya salubridad estaba un poquito en entredicho. Entonces, usted va por lo de las moscas. Exactamente, para que en la copa o en la cerveza o en la copa de vino no entraran insectos de mal vivir, se ponía lo que era una tapa. Pues yo creo que es mejor lo gastronómico por una cosa que obedece a la lógica. Hombre, no entrarían en el vino, pero se posaban encima de la comida. Aún así puede que fuera mejor lo primero que lo segundo. Quiero decirte que no sé cuál sería peor el remedio de una enfermedad, pero efectivamente se pierde la noche de los tiempos, digamos esa palabra de tapa. Y el tapeo, vamos, que hay mucha gente, como sabe, que nos escucha y que no conoce bien, igual que no conocen bien los palos más reconocidos y representativos del flamenco, porque hay algo que no podemos dejar en el tintero digital tampoco, además de la gastronomía, que sigue usted con la palabra de la tapa y ese tapeo tan característico, y algunas tapas más señaladas, como usted está diciendo, sino también sobre la música. Dígame, perdóneme la interrupción, pero bueno, esta iniciativa de la tapa, tenga en cuenta que tenemos una audiencia bastante internacional, ¿no? Y yo veo que no se conoce en todos los sitios. Sí. Efectivamente, bueno, pues el tema de la tapa es ese. Hasta que alguien descubrió, oye, ¿y si en vez de vino pongo algo de comer para que entrase más la gente, tal? Y de ahí nació precisamente lo que es el tapeo, porque antes en las tabernas no se entraba a comer, sino a beber, hasta que eso fue cambiando. Bien. El tema del flamenco. El flamenco, según se sabe, lo introdujeron. Es una música de fusión entre ritmos hindúes y ritmos árabes. Y esto lo consiguieron los gitanos, que vinieron del norte de la India a establecerse por toda España, no solo por Andalucía ni Sevilla, sino que estuvieron esparcidos por toda España. Esto planteaba un serio problema para la corte de aquella época. Estamos hablando del siglo XIII, siglo XII, XIII, XIV. Y es que eran tremendamente nómadas y no había manera de controlarlos. Bueno, pues independientemente de esto, sufrieron varias persecuciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el flamenco es una fusión. De hecho, la saeta, que es un canto popular que se le dedica a un paso en Semana Santa,
la saeta es una mezcla entre el canto, la llamada del almuédano árabe a la oración y el cante gitano. Y de ahí nació lo que hoy conocemos como saeta, que es un tipo de cante. Efectivamente, como tú muy bien has dicho antes, el cante hondo no es flamenco. El cante hondo se divide en una serie de palos que son cantes que tienen una misma raíz. Por ejemplo, la seguirilla, las bulerías, etcétera, etcétera, etcétera. Son ritmos que se fueron enriqueciendo a lo largo de los siglos, cuyos precursores y exponentes más claros son los que pertenecen al mundo gitano. Lo que pasa es que hoy en día los que no son gitanos, los que los gitanos nos llaman payos, son también grandes cantaores, no se dice cantadores, cantaores de cante flamenco. Claro, esto es una forma también de entender la vida que el andaluz ha ido absorbiendo con el paso del tiempo. A ver, sí, me oís. Creo que una saeta es profunda. Intentaba que nuestros oyentes conocieran la saeta de fondo. No tenemos aquí un preciso mezclador y se me ocurría también que dentro de los palos múltiples, que debe tener casi 40 o 50 seguirillas, pues, ¿qué se nos ocurre de palo? La soleá, la bulería, ¿no? Las alegrías. Hay alguno que tú te guste más, la rumba, que es muy movido y alegre, ¿no? Las rumbas, las sevillanas también, las tonás. ¿Hay alguno que te guste a ti, el tiento, o te gusta profundidad de, llamémosle, de la saeta y todo esto? No sé, ¿qué opinas tú? Tú que eres un hombre de andaluz, ¿no? Estimado Javier, ¿hay algún palo que te convenza? Porque, no sé, si ha pasado algo aquí. ¿Me escucháis? ¿Hay Ahora, Javi. Vale. Sí, es que a veces tengo unos problemas de la grabación. Digo, si hay algún palo que te guste más, porque tú estabas con la saeta y mira, hay una que es emblemática, ¿no? ¿Quieres que te la ponga un poquito y luego hablamos? Sí. Mira. Que echa flores al Jesús de la agonía y es la fe de mis mayores. Solo eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a este Jesús del madero sino el que amo. Pues bien, como veis ya tenemos que finalizar y para terminar me ha quedado mucho de Sevilla y de Andalucía. Hemos hecho unas propuestas singulares, sin duda. Creo que hay proyectos mucho más poderosos que el mío para relanzar estos vínculos entre Sevilla y América Latina. Hablábamos también de plazas, fuentes que hablaran de Iberoamérica en muchos pueblos y ciudades nuestros. Pero para terminar, si pudieras enviar un mensaje como hombre andaluz, sevillano, aunque de origen madrileño, o sea que tienes de origen berberisco, doctor Mauri, ¿qué podrías decir si para terminar pudieras enviar un mensaje desde Sevilla a toda Iberoamérica? ¿Qué dirías, querido Javier? Pues yo diría algo que solemos decir mucho aquí en España, no solo los sevillanos ni los andaluces, también los asturianos, los vascos. Señores míos, hermanos míos, aquí tenéis vuestra casa, en Sevilla, solo eso. Bueno, y también en Prensa Mercosur, en el Enlace Iberoamericano, y tenemos muchas casas porque somos muy y mucho, que diría el otro, fraternalmente cariñosos, y abrimos nuestras puertas. Creo que está pidiendo la palabra don Roberto Ceballos y ya despedimos el programa. Don Roberto, dígame. Con el gusto. A mí también me saltó la canción de Saeta al cantar, que es el Jesús del Madero, pero también no pudiéramos entender este planeta sin un Julio Iglesias que nos brinca, o un Roberto Carlos de Brasil, o un Guayacán, o de Colombia, o un Juan Gabriel, o un Agustín Lara de México. Somos un pueblo hermano hoy, un pueblo grande, y coincido en el Ágora de la ciudad, esa plaza pública con gente que vamos a intentar llevar a cabo con el liderazgo de ustedes dos, y bajo la dirección también de mi amigo y director Gilton. Coincido en que el esfuerzo de una cruzada por la paz es lo único que puede tratar de amortiguar
esa deshumanización de la que hablaba el doctor Mauri, que hemos hecho muy cotidiano, el vandalismo, el homicidio, la guerra. Tenemos que seguir con esa forma de amarnos y de hermanarnos todos. Gracias y un privilegio haber estado con todos ustedes. Un fuerte abrazo. Pues gracias a vosotros, con el alma iberoamericana y latiendo fuerte en este momento, desde Triana hasta Quito, desde La Habana hasta Mairena de Alcor, que es donde tiene la familia y radica nuestro invitado. Cerramos este viaje sonoro que creo que ha sido más que un programa, ha sido un gran reencuentro en este enlace iberoamericano. El reencuentro con Sevilla, esa ciudad de duende que no necesita presumir, porque lo suyo es puro sentir iberoamericano. Sevilla, que guarda esa historia al pasear por sus calles. Sevilla, que fue puerto de sueños y madre de mezclas y testigo de encuentros, y que sigue siendo, como vemos con las actividades, ese faro de los que creemos en el abrazo y en la cultura compartida y en la paz y la belleza entre nuestras fronteras fraternales, repito, que hablamos estas dos lenguas mutuamente comprensibles, el español y el portugués, desde este iberoamericanismo militante, con un madrileño, don Javier Mauri, madrileño desde cuna, pero mairenero de sangre, ¿eh? Así es. Sí, a que así, ya, ahí da, Totalmente. Y se me olvida, iberoamericano de vocación y de casi También. Profesión, hombre, que es usted un doctor que cura con la palabra. Gracias, Javier, gracias por hablarnos con tu voz tan apasionada, tu mirada honda, con tu sabiduría, esa identidad que compartimos iberoamericana. Repetimos programas con gente como vosotros, porque tenemos que reinventarnos también, hermanos, tenemos que desde Sevilla, con la gracia y la garra, y con más ganas que nunca, a ustedes, de verdad, oyentes de ambos lados, españoles de ambos hemisferios y lusoparlantes desde Brasil a Portugal, desde aquí seguimos creyendo que este programa con nuestros acentos, que son acentos que celebra lo que nos une y que canta, aunque sea con las saetas, que cantemos nuestro dolor, porque quien canta sus penas espanta, aquí, desde esta Sevilla, una de las grandes olés, este gran ole que le decimos a nuestro invitado, y con la certeza que hoy sonará más fuerte que nunca, esas plazas que tienen que ser llamadas iberoamericanas, esas fuentes que deben de ser mentadas con lo iberoamericano. Este iberoamericano no solo es un gran pasado que representa Sevilla, es un porvenir con compás, con salsa, y hemos estado también en esas capitales de Veracruz y de Santiago, de Cali. Hasta el próximo programa, amigos y amigas del Enlace Iberoamericano y de Prensa Mercosur. Y como diría un buen sevillano, creo que lo he oído, porque siempre que voy ahí me hacen reír, que lo mejor siempre está por venir. Un fuerte abrazo, y con esa mirada optimista siento no tener un suave toque de cajón flamenco para oír una última nota de la guitarra de nuestra alma. Abrazos. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa radio podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. Lowe's knows July 4th savings are worth celebrating. Right now, get up to 40% off select major appliances and get an additional 10% off 2 or more select major appliances. Plus, get 3 Scott's Naturescapes 1.5 cubic foot mulch bags for just $10. These deals are coming in hot. Lowe's, we help, you save. Valid through 7/9. Selection varies by location. While supplies last. See Lowe's.com for more details. Excludes Alaska and Hawaii.